bendiga. Qué bueno poder encontrarnos en nuevamente para este devocional que compartimos todos los viernes. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Sabemos que estamos en momentos bien difíciles, especialmente en nuestro país, como los números están subiendo en cuanto a contagios y situaciones realmente dolorosas, mucha gente sufriendo, así que nosotros no podemos ser indiferentes, ¿no? a esta situación, así que como iglesia tenemos que estar más que nunca unidos, más que nunca orando, intercediendo. Y bueno, allá en tu casa, si bien nosotros tratamos siempre de llevar esta palabra de fe, la palabra de esperanza, la palabra de Dios, y nos gozamos en Dios a pesar de las circunstancias, pero también tener esa empatía de pensar en nuestros vecinos, en nuestros parientes, en personas que conocemos que por ahí están pasando un mal momento. Todo el país, todo el mundo está pasando una hora de prueba, pero siempre decimos que con la ayuda del Señor, los hijos de Dios, podemos decir que finalmente Dios torna en bendición las cosas que parecen tan complicadas, a veces tan difíciles de atravesar, de superar. La Biblia nos enseña siempre que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a ayudar en las situaciones más difíciles y que Él nos va a sacar en victoria. La Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y bueno, es lo que encontramos también en el libro de Romanos, capítulo 8, que dice la Biblia que a los que aman al Señor, a los que fuimos llamados conforme a su propósito, a los que nos acercamos al Señor, todas las cosas finalmente ayudan para bien. Aún las cosas más difíciles que atravesamos, los momentos más complicados que parece que hay situaciones que no tienen sentido, pero Dios hace que esas situaciones se tornen para bien. Tengo testimonios de hermanos que me comentan que aún en medio de la adversidad, en medio de este tiempo difícil, el Señor les ha bendecido, el Señor les ha provisto. Vemos la mano de Dios, cómo Dios guarda a sus hijos, y esto es lo que Dios había prometido, ¿no? Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que hoy estar un poco serios, quizá hay otro momento para reír, ¿no? Nos dice la Biblia que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, un tiempo para cada cosa. Y llegarán los tiempos donde nos reiremos un poco más, pero este es un tiempo donde tenemos que ser empáticos, de pensar, ponernos en los zapatos de otras personas que están atravesando sufrimiento, están atravesando dolor, situaciones muy, muy difíciles realmente. Entonces, en este tiempo lo que yo oro, le pido al Señor siempre, Señor, dame la palabra para mis hermanos, para la iglesia y especialmente para mí también, que Dios nos hable. Y siempre Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Hoy quiero compartirte en este devocional un pasaje que es del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, capítulo 58, algo que ocurrió más de 700 años antes de Jesucristo, o sea, muchos años, 7 siglos antes de Cristo, llegó esta palabra profética a través del profeta Isaías para el pueblo de Dios. Y también ustedes saben que la Biblia es viva y eficaz y la palabra de Dios permanece para siempre. Dios habló en el pasado a través de su palabra a sus hijos, a su pueblo, y también nos habla y seguirá hablando hasta el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. Seguirá hablando a través de su palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, como decía, es viva, es poderosa, es eficaz. Aquí dice en Isaías 58:5, perdón, el contexto de este pasaje que voy a leer es el pueblo de Israel que adoraba a Dios, pero vamos a ver ahora los detalles de cómo era el método, el sistema de adoración. Dice la Biblia acá, el versículo 5 de Isaías 58, es tal el ayuno que yo escogí, está hablando el Señor, que
que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El Señor bendiga su palabra. Realmente es una palabra tan rica, tiene tanto significado, tanto contenido para nuestras vidas, y pido a Dios que me dé la gracia, me dé la sabiduría, la unción para poder explicar esta palabra, compartir con esta gracia que Dios da para estas situaciones. Isaías 58, el contexto histórico, nos encontramos con un Israel que adoraba a Dios, pero lamentablemente, como sucede muchas veces, cuando la presencia de Dios no está en un lugar, en una persona, en una comunidad, la gente inventa sus propios rituales, sus propios medios para sentirse psicológicamente, emocionalmente mejor delante de Dios. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo al más allá, no sabe qué es lo que viene en el futuro. Algunos, la mayoría, creen que hay vida o algo más después de esta vida. Algunos dicen, muy pocos, bueno, nos morimos y se termina todo. Pero hay personas que piensan, no, hay algo más allá, porque es innegable el mundo espiritual. Aún los científicos no pueden negar que el ser humano es tripartito, tiene un aspecto físico, pero tiene una parte de el alma, y además sabemos que está el espíritu que se comunica con Dios. Hay situaciones inexplicables para los científicos, no pueden explicar cómo ocurren los milagros, por ejemplo, y milagros hay por miles y miles y miles y miles en todo el mundo. Entonces hay algo que no se puede explicar, pero Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Ahora, Dios nos ha creado para que podamos disfrutar de su amor, para que podamos ser compañeros del Señor, para que podamos vivir en comunión con Él. Pero cuando nos falta la presencia de Dios, entonces los seres humanos nos inventamos un medio para hacernos sentir un poco, mentalmente un poco más tranquilos, o podemos decir moralmente más tranquilos. Entonces hay personas que inventan su propio sistema de decir, bueno, voy los días domingo al templo. No podemos decir a la iglesia, porque en la Biblia nunca se dice iglesia refiriéndose a un edificio, sino se refiere a que la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios somos la iglesia. Ahora, cuando la presencia de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios no está en una persona, en una comunidad o en una nación, ¿qué hacen las personas? Normalmente inventan sistemas, métodos para sentirse moralmente o
o desde su razonamiento, un poco más tranquilos. Entonces inventan un sistema, algunos dicen, bueno, voy a ayudar a los pobres. Y de esa manera dicen, vean que no soy tan malo, yo puedo calmar, y no saben que están calmando su conciencia, yo ayudo a los pobres, no soy tan malo, ¿no? Entonces eso es como que les calma la conciencia. Pero en realidad, desde el punto de vista bíblico, que nosotros calmemos nuestra conciencia con algunas actividades benéficas, no es suficiente. La Biblia dice que todas las obras que nosotros podemos hacer para justificarnos delante de Dios son como si fuera un trapo sucio, es decir, algo inútil, algo inservible, algo que no da ningún beneficio. Así es cuando nosotros tratamos de aparentar. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había entrado en un sistema religioso que finalmente los esclavizaba. En vez de estar liberados por el poder de Dios, por la palabra de Dios que siempre nos libera, ellos estaban atados, sumidos en una esclavitud que tenía que ver con lo religioso. Bueno, creo que es familiar para nosotros. En todo el mundo hay muchas personas religiosas que en el nombre de Dios hacen un montón de cosas, ¿no? Entonces, en el nombre de Dios justifican aún. En el pasado se justificaba matar personas en el nombre de Dios, en la época de las cruzadas, por ejemplo. Entonces hay personas que hacen su propia religión y hacen un sistema para calmar su conciencia y decir, bueno, tan malo no soy, seguramente Dios está contento conmigo. Me acuerdo que una persona decía, yo hice tantas cosas para Dios que cuando llegue al cielo, Dios seguramente va a tener una alfombra especial para mí. Claro, ¿no? Porque aporté económicamente, porque hice algunas donaciones, porque hice algunas cosas, pero la Biblia nos dice que esto no es el sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Más que hacer, Dios quiere que seamos el ser como Dios, cada vez más parecidos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser cada vez más parecidos a nuestro Padre Celestial. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es una utopía, es imposible que nosotros lleguemos a ser como Dios hoy. No podemos alcanzar la santidad, pero esa es la meta la que la Biblia nos está marcando. Tenemos que esforzarnos para llegar a ser lo más parecidos al Señor Jesucristo, que es nuestro modelo. No vamos a poder, en esta vida nunca vamos a poder llegar a ser como el Señor. Después, cuando estemos en la presencia de Dios, la Biblia dice, seremos uno con Él, uno con Dios. Y ahí la historia será distinta. Pero en esta tierra, entonces las personas muchas veces aparentan. Ustedes saben que hay personas que hasta ayunan, ¿no? Y el ayuno sabemos que es la privación de alimentos o tal vez de bebidas, de agua, de ingerir cosas como tal vez para agradar a Dios. Bueno, en la antigüedad el Señor confronta al pueblo de Dios y les dice, es tal el ayuno que yo escogí. Y pasa a mencionar, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, es decir, que se tire en el piso, en una alfombra, esté tirado, y haga cama de silicio y de ceniza. El silicio era en realidad una especie de manto que se fabricaba con la piel del camello, y la piel del camello es muy áspera, es como que pincha. Entonces una forma de demostrar una disposición a sufrir por Dios, una forma de mostrar como una entrega a Dios, era ponerse esa piel del camello, pero al revés, con los pinches para adentro. Entonces era algo incómodo, algo que generaba cierta incomodidad, como hasta una especie de sufrimiento. Y pensaban que podían agradar a Dios de esa manera. Y Dios dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? La Biblia nos habla acerca de qué es el ayuno y que el ayuno en realidad es algo que Dios ha dejado con distintos propósitos. El ayuno no es mágico, pero la Biblia nos habla, palabras del Señor Jesucristo, decía que hay espíritus que no salen sino con oración
y ayuno. Y en ese orden, no ayuno y oración, sino oración y ayuno. Entonces, el Señor Jesucristo nos ratifica que el ayuno, de hecho que él ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días una ocasión, después otra vez lo hizo, y tantos personajes que encontramos en la Biblia, como en la reina Esther y tantos otros, que se tomaron tiempo para ayunar, en tiempo de búsqueda de Dios, tiempo de tristeza, tiempo de sufrimiento, tiempo de luto. Siempre el ayuno es como un deseo de buscar comunión con Dios, de un acercamiento, de tener una mirada más introspectiva, mirar hacia adentro cómo estamos. Ahora, el Señor está confrontando a los israelitas y le dice: el ayuno que yo escogí es que el ser humano aflija su alma y aún su físico, que incline su cabeza como junco, que esté doblado, tirado en el piso, que haga cama de silicio, una cama incómoda y de ceniza, es decir, algunos en señal de duelo y tal vez algunos en el momento del ayuno, se ponían cenizas y dormían en la ceniza, como una forma de decir, estoy realmente buscando agradar a Dios con el sufrimiento. Bueno, no, esto no funciona. Dios le dice: ¿es eso lo que yo elegí? ¿Ese tipo de ayuno? Bueno, hay personas que me han preguntado: pastor, ¿cómo es el ayuno? ¿Cómo se hace el ayuno? Brevemente les digo que hay 3 tipos de ayunos principales, ¿no? El ayuno total, que uno no come nada ni bebe ni siquiera agua, nada, es el ayuno total. Después está el ayuno natural, uno se priva de los alimentos pero toma solamente agua, ese es el ayuno natural. Y en tercer lugar, el ayuno parcial, que es el ayuno que realizó el profeta Daniel. Durante 21 días él se privó de ciertos alimentos especiales, solamente comería algunas frutas, algunas verduras, algo así, para tener tiempo para orar, para estar en la presencia de Dios. Ahora Dios le está hablando al pueblo de Israel: el ayuno que yo elegí, le estaba preguntando, es, por medio del profeta Isaías, es que ustedes se aflijan, que pongan cara larga, que duerman en la ceniza. Y dice: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Piensan que esto me agrada?, dice Dios. Y entonces Dios pasa a hablarles de que lo externo no es lo más importante. Y dice, versículo 6, estoy en Isaías 58, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad? ¿A qué se refiere? Desatar las ligaduras de impiedad. Bueno, cortar esas ataduras de maldad, dejar de hacer cosas malas, cortar con esas ataduras que a veces vienen en nuestra vida para que seamos personas negativas, malas, que somos de mala influencia a otros, cortar con eso. Y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Qué tremendo, este versículo nos habla mucho de liberación. El título de este mensaje, de este devocional, es De cautivos a libertadores. Los israelitas pensaban que eran libres, pero estaban en una esclavitud espiritual, cayeron en la religiosidad. Hoy hay mucha gente que dice: yo cumplo religiosamente. El domingo, cuando no hay pandemia obviamente, estoy en el templo, estoy en la iglesia, dicen algunos, no es la iglesia, en el templo. Estoy religiosamente, yo cumplo con Dios, sostengo el ministerio, yo cumplo. Bueno, no es suficiente. Dios, dijo alguien, no pide todo, no pide mucho, pide todo. Es decir, Dios quiere de nuestra vida que le rindamos nuestro corazón y nos pongamos en sus manos y le digamos: Señor, quiero ser un instrumento para tu gloria y para tu honra. Bueno, acá dice el Señor mucho, habla de romper ligaduras, dice desatar ligaduras, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. ¿Qué está hablando el Señor? Más que aparentar, más que usar máscaras como buenos religiosos, lo importante es ayudar al que está necesitado.
Si vemos a alguien que está oprimido y puede ser que tenga una depresión, que esté en angustia, que podamos dar una palabra de aliento, una palabra de bendición, que nosotros podamos ser los libertadores, salir de la cautividad de la religiosidad para convertirnos en libertadores. Es lo que Dios quiere. Dejemos ese pensamiento de que si cumplimos con algunas cosas agradamos a Dios. Es mucho más que eso. No es no hagas, sino que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos positivos y hagamos cosas para Dios, pero principalmente, en primer lugar, que seamos personas que agrademos a Dios, que seamos buenos cristianos. También el Señor le está hablando de lo que es el verdadero ayuno, cómo es el ayuno que Dios quiere, más que privarse, más que estar tirado en una cama que tiene ceniza, más que castigar el cuerpo, es la actitud de quiero ser un instrumento en las manos de Dios, quiero ser de bendición para este mundo necesitado, quiero ayudar al prójimo, quiero liberarlo, quiero desatarlo. Y dice el versículo 7, no es el verdadero ayuno, no es que partas tu pan con el hambriento, es decir, si vos ves que alguien está hambriento y vos tenés algo para compartir, ¿no es eso el mejor ayuno? ¿No es lo que más agrada a Dios? En vez de no comer 20, 30, 40 días, ¿no es mejor ayudar al prójimo? ¿No vamos a ganar más al corazón de Dios, agradar al corazón de Dios? Bueno, Dios nos enseña algo. Dice la Biblia, en primer lugar, nuestro amor tiene que ser el amor a Dios. Cuando pensamos en una cruz, pensamos en un palo que es una madera que es vertical y otra que es horizontal. Y esto nos ilustra. La madera que es vertical nos ilustra el amor a Dios. Dios tiene que ser el amor número uno, el amor sobre todo. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El amor número uno en nuestra vida tiene que ser Dios. Y el palo transversal nos está hablando, horizontal, nos está hablando del amor al prójimo. Así como amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces, dice el Señor, hablando del verdadero ayuno, está haciendo una pregunta al pueblo, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? ¿No? Un mejor ayuno. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es decir, si tenemos la posibilidad de ayudar a una persona, está a nuestro alcance poder dar una mano y nos negamos a hacerlo, no agrada al Señor, porque Dios es amor. Y dice los resultados de practicar el ayuno que agrada a Dios. El ayuno que agrada a Dios no es que nos flagelemos, que tomemos un látigo y nos golpeemos y digamos por mi culpa, ¿no? Y que nos castiguemos, que estemos sin comer, sufriendo por la falta de ingestión de alimentos. No es eso. El mejor ayuno que Dios considera es amar al prójimo. Amor a Dios, amando al prójimo, ayudando. Y dice el Señor, como resultado de practicar el ayuno, de este ayuno de amor al prójimo, entonces, 2 veces dice entonces el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba. Qué lindo cuando en una noche oscura, por ahí que a veces nos puede dar temor algunas situaciones, uno tal vez ha pasado una noche con alguna pesadilla, una noche de esas que son muy oscuras para nuestra vida, y cuando empieza a amanecer, ¡ah, qué alivio! Qué hermosos los amaneceres, ¿no? No sé si tuviste o usted tuvo la oportunidad de ver esos amaneceres, ver cuando está amaneciendo y apareciendo el sol, qué alegría nos da gozo, ¿no? Porque nos da energía. Entonces dice la Biblia, entonces, cuando hacemos lo que Dios nos manda, nacerá tu luz como el mediodía. Es decir, seremos luz para un mundo necesitado. Y tu salvación se dejará ver pronto. Es decir, vas a recibir salvación en tu propia vida, pero también vas a ser de bendición y de salvación para otros. De la esclavitud, de la religiosidad, seremos libertadores a nuestro prójimo y llevaremos bendición. Tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Es decir, todo el mundo va a escuchar. Antes que lleguemos a un lugar, ya la gente estará hablando.
que nosotros somos agentes de bendición. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El testimonio irá por delante. La justicia irá delante de ti. Es decir, el mundo sabrá que amamos al Señor y que servimos al Señor. Y dice, y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Qué quiere decir? Que nos va a acompañar la presencia de Dios. Donde vayamos, por donde pasemos, dejaremos huellas de bendición. Podremos ayudar a otros y otros serán fortalecidos con nuestro testimonio. Versículo 9. Entonces, otra vez, entonces, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Qué tremendo, ¿no? Hay personas que dicen, Dios no me escucha. Me han venido a hablar muchas veces, pastor, ore usted, que Dios le escucha más a usted. No es que no se escuche más a los pastores. Dios escucha a todos por igual, simplemente que haya en nosotros la disposición, que tengamos ese espíritu genuino de búsqueda del Señor. Y dice la Biblia, al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así dicen Salmos. Así que toda persona que busca al Señor con humildad va a recibir la respuesta, va a recibir la bendición. Dios tiene bendición para tu vida, para tu familia. Si pensaste alguna vez que Dios no te escuchaba, bueno, que Dios escucha más a otras personas que a vos o a usted, pensá lo siguiente. Dice la Biblia que cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Si invocamos, si buscamos la presencia del Señor, pero de corazón, no con religiosidad, no con apariencia, no con máscaras. Si buscamos al Señor de corazón, la presencia del Señor va a estar siempre. Él no se esconde. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Amén. ¿Lo recibís ahí en tu casa? Dios trae bendición para nuestras vidas cuando nos acercamos con un espíritu humilde y genuina adoración. Entonces, cuando nosotros pongamos sintonía con Dios, hay personas que lamentablemente están fuera de la sintonía de Dios. Y entonces quieren orar a Dios y Dios, lógico. Dice la Biblia, 1 de Juan 5:14, y que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Y si sabemos que Dios nos oyó, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Así dice 1 de Juan 5:14. Ahora, si no estamos sintonizados, Dios no nos escucha. Y si Dios no nos escucha, no tenemos respuesta a nuestra petición. Entonces podemos decir, claro, Dios hace acepción de personas. Claro, Dios a otros les escucha, pero a mí no me escucha. Y podemos llegar a enojarnos con Dios, o a deprimirnos o a angustiarnos pensando que Dios escucha más a otras personas. No, tiene que ver con la sintonía. ¿A qué me refiero? Busquemos estar en un mismo espíritu con Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios había puesto al primer rey sobre Israel, a Saúl? Un hombre con una pinta bárbara, con una presencia que podía parar muy alto, que podía parecer un rey. Pero interiormente, al principio hizo las cosas bien y luego le ganó su espíritu que no estaba en sintonía con Dios. Entonces Dios dijo, ya me he suscitado, ya me he preparado un hombre que tendrá el corazón como el mío. Y era David, que después fue el rey. Ya tengo una persona separada que tiene un corazón como el mío. Eso es estar en sintonía. Cuando vemos el corazón de Dios, los latidos del corazón de Dios son de amor por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Tanto nos ama el Señor que envió al Espíritu Santo y está en nosotros los hijos de Dios. Nos acompaña. Jesús nos prometió, lo reitero siempre, Jesús dijo, yo estoy en un presente continuo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si en estos días te deprimiste, te angustiaste, te sentiste mal pensando, bueno, Dios no me escucha, no es que Dios no te quiere escuchar. Es oír la voz de Dios. Es a veces lo que dice el Salmo 37, guarda silencio ante Jehová. Es tomar el tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nos dice, silencio.
Silencio, déjame hablar a mí. Porque en la oración, no solamente la oración, como digo siempre, no es una sucesión de largos te pido, te pido, te pido, te pido. Eso no es una oración. Oración es diálogo. Hablamos con Dios, pero hacemos silencio para que Él hable a nuestro espíritu y entonces somos renovados. Dice la Biblia, entonces, cuando estamos sintonizados con el Espíritu Santo, cuando estamos en la misma sintonía que Dios. ¿Cuál es la sintonía de Dios? La sintonía de Dios es el amor, es la misericordia, es la santidad. Si estamos en cosas raras, no esperes. Si estoy en cosas raras, no puedo esperar en algo extraño, en algo oscuro, haciendo cosas que a Dios no le agradan. No puedo esperar que la bendición de Dios esté conmigo. No puedo escuchar que Dios se escuche. Aquí dice la Biblia, si nosotros partimos el pan con el hambriento, ayudamos al necesitado, amamos al prójimo, en otras palabras, entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Pero aclara, dice el Señor, ustedes saben que todas las bendiciones de Dios, todas las promesas del Señor son condicionadas. Es decir, tiene un sí condicional antes. Si guardas mis mandamientos, entonces, si somos fieles al Señor, si somos obedientes, si estamos en comunión y una larga lista de condicionamientos. Todas las bendiciones están condicionadas. Entonces dice, si quitares de en medio de ti el yugo, es decir, el presionar a otras personas. En aquella época los israelitas tomaban como esclavos a sus propios hermanos judíos, que eso estaba en contra de lo que Dios había mandado, tomaban como esclavos. Podían un tiempo tal vez estar como siervos en una casa de un judío, pero no como en el sentido de la esclavitud. Y entonces dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, ¿no? El atacar a personas, es decir, tener bronca contra el prójimo, odio contra el prójimo. Y dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y adicional a esto, no haciendo esas cosas malas, ahora hacer cosas buenas, y dieres tu pan al hambriento, otra vez el amor al prójimo, y saciares al alma afligida. Si hacemos eso, si tenemos esas condiciones, le decía Dios al pueblo de Israel, y nos dice por extensión a nosotros que somos el pueblo de Dios, dice, en las tinieblas nacerá tu luz. Es muy feo cuando estamos en una noche oscura, en esas noches terribles, pero no me refiero a la noche realmente de un día común, sino esos días oscuros de nuestra vida, que son como una noche oscura, que no termina más, que son como tormentas y decimos, Señor, ¿cómo salgo de esto? Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Hay noches tormentosas. Entonces, cuando nosotros amamos al prójimo en forma práctica, mostramos el amor de Dios, Dios nos ama y ahora compartimos el amor de Dios con el prójimo. Entonces, en las tinieblas nacerá tu luz. En medio de la noche oscura llegará la luz del Señor, llegará la bendición. Y tu oscuridad será como el mediodía. Bueno, el mediodía lo sabemos todo, un día soleado y el sol está justo, son las 12 del mediodía, el sol está en su cenit, como dicen, en el momento más elevado, más presente. Bueno, el día es cálido, el día es soleado, hay luz por todos lados, es un día hermoso, decimos, ¿no? Porque es un día donde el sol está a pleno. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. En las tinieblas, en esos momentos oscuros de nuestra vida, de prueba, de dificultad, en esas noches, en las tinieblas, nacerá tu luz. Ese nacimiento habla de algo pequeño que va a crecer y tu oscuridad será como el mediodía. Hay un texto que me gusta mucho en la palabra del Señor que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, del nacimiento del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es lo que dice la Biblia. Acá dicen las tinieblas nacerá y habla de nacimiento, algo pequeño, comienza como una luz pequeña en medio de la oscuridad. Tal vez hoy estás atravesando un día difícil
estás atravesando un tiempo complicado en tu vida, no sabes qué pasos dar, estás como en la oscuridad, busca al Señor, sintonizate con el Espíritu Santo y entonces en las tinieblas comenzará a nacer tu luz, va a nacer y va a comenzar a crecer y se convertirá, tu oscuridad será como el mediodía. Tremendo, es decir, no va a haber directamente oscuridad, va a ser un día pleno de sol de bendición. Y como algo todavía adicional a todas las bendiciones que el Señor promete para nuestras vidas, como algo, lo que sería la guinda del postre o la frutilla del postre, dice algo que para vos, para mí, será seguro una enorme bendición. Mira lo que dice la palabra, estoy en Isaías 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre. ¿Te gusta eso? Te bendice, Jehová en persona te pastoreará siempre. ¿Qué decía el rey David? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este es el gozo que tenemos. No estamos solos, no estamos abandonados a nuestra suerte. No tenemos por qué caer en depresión. Hermano, levántate, hermana, levántate en el nombre de Jesús. El Señor te va a pastorear, no de vez en cuando, te pastoreará siempre. ¿Cuántos en su casa ahí toman esta palabra? Dice, esta palabra es para mi vida. Jehová te pastoreará siempre. Y algo más, una promesa tremenda. Y en las sequías, ¿sabes lo que es las sequías? Bueno, los israelitas sabían lo que eran las sequías. Cuando de repente los animales morían, no había pasto, no había alimentos, una hambruna total, la gente se moría por las sequías. Y dice la Biblia, en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás, habla de nosotros como hijos de Dios, como huerto de riego. Ustedes se imaginan el contraste, un desierto, un yermo, un lugar donde no hay vida y el contraste, nosotros seremos como un huerto de riego. El mundo está así, hermanos queridos. El mundo está como un desierto. El mundo está en una sequía. El mundo no sabe a dónde ir. Las personas que no tienen a Cristo, ustedes saben muy bien cuántas modas, cuántas cosas vanas, vanidad de vanidades, decía el predicador, cuántas cosas que sin sentido, que pasan horas metidas las personas en cosas que no son fructíferas, que simplemente están buscando pasar un rato, un momento, pero están secos por dentro. Hay sequía en su alma. Pero cuando tenemos al Señor, dice, el Señor dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Gloria a Dios. Los hijos de Dios en medio del desierto de este mundo podemos ser un manantial donde la presencia de Dios sale en nuestras vidas. Es lo que el Señor Jesús dijo. En Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que el Señor promete. Nosotros no estamos en el desierto, nosotros tenemos el agua viva dentro nuestro, el Espíritu Santo que hace que nosotros seamos como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y para finalizar, hermanos queridos, la promesa que no solamente Dios nos va a bendecir ahora, seremos bendición para este mundo, bendición para el prójimo, nosotros podremos llevar esa palabra de aliento, esa presencia de Dios donde vayamos, sino que dice, y los tuyos, habla de la posteridad, habla del futuro, habla de las huellas que dejamos, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿De qué está hablando? Esas ruinas, esas ciudades que antes habían estado llenas de personas, de vida, eran atacadas por el enemigo y quedaban desoladas, eran ruinas. Y dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Cuánta gente viene a Jesús y tiene sus vidas en ruinas? Personas que están en ruinas literalmente, pero dice la palabra que nuestros hijos espirituales o nuestros hijos de la familia
edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí dos frases que tenemos que tener presentes. Reparador. No somos los que rompemos cosas, los que quebramos cosas, somos los que reparamos. Eso es lo que el Señor Jesús decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para vendar a los quebrantados de corazón, para traer sanidad a los enfermos, para traer buenas noticias, para libertar a los oprimidos. Eso es lo que el Señor dice que va a hacer con nosotros. Será llamado reparador, será llamado restaurador, restauradora. Eso es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas cuando nos ponemos en sintonía con el Espíritu Santo. Y pasamos de la cautividad, de la religiosidad. Hermano querido, hermana, no caigas en la cautividad de la religiosidad, de querer cumplir solamente con Dios. No alcanza. Nosotros tenemos que decir: el Señor es mi dueño, Él es mi Señor, y yo vivo para Él, y quiero que mi vida sea una bendición para mi prójimo. Hermanos queridos, no podemos vivir con rencor, con bronca, con odio en nuestro corazón. Perdonemos, bendigamos. Lo que el Señor aquí nos enseña en los textos que estuvimos leyendo es que si nosotros amamos a este mundo y lo amamos en forma práctica, a las personas, las bendecimos, somos instrumentos de bendición, entonces Dios promete restaurarnos, bendecirnos, que seamos luz en medio de la oscuridad. Seremos reparadores, restauradores de todo lo que está a nuestro alrededor, lo que está roto, lo que está en ruinas. El Señor transformará nuestra vida en una bendición. Seremos un manantial de riego, un manantial de bendición en medio de un mundo que está en sequía, que está en ruina, que no tiene nada de Cristo. Oremos. Padre querido, gracias te damos por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos restauras, gracias porque nos transformas en elementos de bendición, agentes de bendición para la gloria de tu nombre. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ahora, donde hay enfermedad, oramos por los que están enfermos. Ahí, Señor, tú sabes cuántos que están enfermos, algunos, Señor, atravesando esta pandemia, algunos contagiados. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Trae sanidad para los enfermos, libertad para los oprimidos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes las peticiones, cuántas personas que han atravesado, Señor, tal vez situaciones muy difíciles. Pedimos ahora que tu mano de misericordia, tu mano de poder alcance cada persona, cada vida, cada familia. En el nombre de Jesús, descansamos en ti, Señor, y te pedimos que nos uses como instrumentos de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que esta palabra quede presente. No te olvides, Isaías 58, lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Quiere que nosotros seamos agentes de bendición. Dios va a transformar nuestra cautividad, que a veces nos entramos en la rutina, en ser libertadores, llevar una palabra de esperanza, una palabra de bendición para un mundo necesitado. A todos los hermanos de la Iglesia del Renuevo, Dios los bendiga grandemente. Gracias por sus oraciones, gracias por su respaldo a la Iglesia. Te bendecimos, hermano, hermana, los bendecimos, que la bendición de Dios les alcance, que Dios les prospere, que Dios les fortalezca, que su trabajo sea bendecido. A todos los hermanos que nos están escuchando, que la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Que realmente Dios te levante en medio de las dificultades, te dé un tiempo de bendición enorme para tu vida. Proclamamos que lo mejor está por delante con Jesucristo. Dios te bendiga grandemente, y si este mensaje te fue de bendición, compartilo con otras personas para que otros puedan escuchar la palabra del Señor. Dios te guarde. Nos reencontramos el domingo a las 19 horas. Muchas bendiciones. Adiós.